Bien. Y empezamos. Te loamos, oh Dios, con unánime voz, que en Cristo tu Hijo nos diste perdón. Aleluya, te alabamos, cuán grande es tu amor. Aleluya, te adoramos, bendito Señor. Te loamos, Jesús, quien tu trono de luz has dejado por darnos salud en la cruz. Aleluya, te alabamos, cuán grande es tu amor. Aleluya, te adoramos, bendito Señor. Te damos flor, Santo Consolador, que nos llenas de gozo y santo valor. Aleluya, te alabamos, cuán grande es tu amor. Aleluya, te adoramos, bendito Señor. Unidos load a la gran Trinidad, que es la fuente de salud y verdad. Aleluya, te adoramos, cuán grande es tu amor. Aleluya, te adoramos, bendito Señor. Amén. Y con ese ánimo de alabar a nuestro Dios, vamos entonces a pasar a nuestra oración inicial, más que nada dando gracias a Dios por esta bellísima oportunidad de estar aquí y gracias por la vida, gracias por la bendición de aprender de su palabra. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Gracias, Señor, por este día tan maravilloso en que hermanas de distintas partes del continente americano y aún de otros continentes podemos tener la bendición de conectarnos a través de este medio. Unidas en Cristo, unidas en amor, unidas en espíritu para poder aprender de tu palabra. Gracias por la vida que nos das. Gracias por todas tus bendiciones en cada una de nosotras. Te pedimos, Padre, que seas con este grupo de hijos tuyas, de hijas tuyas, para que nos guíes, Señor, a poder seguir aprendiendo de tu palabra y mediante ella poder edificarnos y seguir creciendo en amor. Muchas gracias, Señor, por cada una de las bendiciones que derramas sobre nosotras. En nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Nuestro siguiente himno se titula Padre, tu palabra es, y es una reflexión para pedirle precisamente al Padre que toda la palabra que sea expuesta y la palabra que nosotros aprendamos a través de la exposición de hoy de la Biblia sea para nuestro crecimiento espiritual y para poder acercarnos más a Él. Vamos a entonar esta alabanza. Padre, tu palabra es mi delicia y mi solaz. Guíe siempre aquí mis pies y a mi pecho traiga paz. Es tu ley, Señor, Faro celestial, que en perenne resplandor norte y guía al mortal. Si obediente
En tu gracia fuerza hallé y con firme pie y veloz por tus sendas caminé. Es tu ley, Señor, faro celestial, que en perenne resplandor norte y guía al mortal. Tu verdad es mi sostén contra duda y tentación, y destila calma y bien cuando asalta la aflicción. Es tu ley, Señor, faro celestial, que en perenne resplandor norte y guía al mortal. Son tus dichos para mí, prendas fieles de salud. Dame pues que te oiga a ti con filial solicitud. Es tu ley, Señor, faro celestial, que en perenne resplandor norte y guía al mortal. Amén. Vamos entonces ahora a dar paso a la oración por la exposición. Nuestra hermana Magdalena Lucchesi va a orar por la exposición de esta tarde y también por la hermana Elizabeth, quien está encargada de traernos la palabra. Hermana Magdalena. Vamos a orar, hermanas. Bendito Padre Celestial, tú has aumentado para con nosotras tus bendiciones y tus maravillas, dándonos esa oportunidad de estar reunidas en tu presencia, aún en la distancia, pero tan cerca en el corazón, en espíritu, en oración. Gracias, Cristo, por tu palabra. Gracias, porque otra vez vamos a escuchar lo que tú quieres que nosotros escuchamos. Y por eso te doy la gloria, porque nos has bendecido con una hija tuya tan preciosa, Elizabeth González, que es tu servidora tan fiel, que toda su vida ha obrado arduamente para tu reino eterno, ganando almas para ti. Háblanos a través de ella. Pon en su boca tus palabras para que nosotras escuchamos tu voz. Y ayúdanos no solo a aprender, pero también de una manera en que vamos a recordar todo para vivir tu palabra. Y mucho más que todo, seas tú glorificado y el nombre de Cristo Jesús sea exaltado para siempre. Amén. 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 Que así sea. Gracias, hermana Magdalena, por esa oración. Y el propósito de esta reunión es escuchar esta exposición sobre nuestra hermana Elizabeth González. Y les voy a hablar un poco acerca de la hermana Elizabeth. La hermana Elizabeth, ay, discúlpenme, está aquí mi computadora.
batallando un poquito, pero la hermana Elizabeth González actualmente reside en Austin, Texas. Sin embargo, ella tiene una larga trayectoria en el reino de Dios. Les voy a contar un poco acerca de ella. Nuestra hermana Elizabeth, desde muy corta edad, ha escuchado acerca del Evangelio. ¿A qué se debe esto? Esto se debe a que ella nació en un hogar cristiano. Su padre fue ministro de la Iglesia de Cristo y desde muy pequeña ella estuvo involucrada en todas las actividades de la iglesia a través de su familia y también a través de las enseñanzas de su padre, quien le inculcó el conocimiento de la palabra de Dios y que ella a través de su vida fue fortaleciendo una fe propia y un amor por nuestro Señor Jesucristo. A la cortísima edad de 9 años, si puedo ver aquí, ustedes podrán ver aquí, esta es nuestra hermana Elizabeth, a los 9 años de edad, quien fue bautizada por su propio padre. Ustedes pueden ver lo pequeña que es aquí nuestra hermana Elizabeth, y una anécdota de este bautismo es que su padre, a pesar de ser el ministro de la congregación y ver cómo ella creció desde muy pequeña, deseosa de servir a Dios, su padre consideraba que ella era muy pequeña. Y es una anécdota que ella recuerda siempre, nuestra hermana Elizabeth, porque su padre consideraba que ella era muy joven para poder, para bautizarse. Pero la hermana Elizabeth consideraba que ella estaba lista. ¿Y cómo lo hizo? Bueno, su padre le decía, yo creo que tienes que esperar un poco para bautizarte porque eres muy pequeña de edad. Sin embargo, ella lo que hizo sabiamente, inteligentemente, y aquí es donde podemos ver ya su madurez, ¿no? Ella esperó hasta el momento en que iban a pedir, a hacer la pregunta que hacen los ministros. ¿Hay alguien que está listo para recibir a nuestro Señor Jesucristo? Y ahí nuestra hermana Elizabeth, sin duda alguna, dio paso al frente y dijo yo. Y en ese momento, bueno, su padre se dio cuenta que nuestra hermana Elizabeth estaba convencida de seguir a los pies de nuestro Señor Jesucristo y la bautizó. Desde entonces, nuestra hermana ha sido fiel sierva de Dios, se ha involucrado totalmente, plenamente en el servicio a nuestro Señor Jesucristo. Después, años después, en su juventud, en actividades de la iglesia, conoce a quien sería su esposo de vida, su esposo de toda la vida, nuestro hermano Saturnino González, con quien desde muy joven también fue predicador, y unieron sus vidas por la pasión que tenían a través del canto. Cuando se conocieron, se hicieron muy amigos por este amor que tenían de cantar y alabar juntos a Dios. Entonces después, bueno, se casa con nuestro hermano Saturnino y con él, junto a él, establecen varias congregaciones. No solamente, bueno, trabajaron como misioneros en el sur de México, en Campeche, en Yucatán, en Chiapas. Después se trasladan al centro de México, de donde nuestro hermano Saturnino González es originario, y ahí establecen alrededor de 16 congregaciones, estableciendo también un instituto de adiestramiento cristiano para líderes y obreros cristianos, en donde nuestra hermana Elizabeth también estuvo muy involucrada en todo momento, siempre ha trabajado a la par de su esposo arduamente, plenamente no solamente en la misión, sino también involucrarse totalmente en la obra de Cristo. En 1994, junto a toda su familia, se mudan a la capital del estado de Texas, que es Austin, con la misión de establecer la primera congregación de habla hispana en esta ciudad.
Esta es una foto de 1994. La familia ya no se ve así, pero es un recuerdo muy bonito. ¿Por qué? Porque era una misión de mucho reto. Dejar el país, venir a una cultura nueva, a un lugar desconocido, pero con esas ganas de establecer de cero una congregación para la comunidad hispana en el centro de Texas. Y bueno, ella a lo largo de su carrera como cristiana ha hecho muchísimas cosas. Se dedica al ministerio de damas, ministerio de niños, ministerio de jóvenes, alabanza, seminarios de canto, junto a su esposo, junto a la familia. Ha formado con 2 de sus hijos, ella tiene 3 hijos, pero con 2 de sus hijos ha formado el cuarteto Querigma, que por lo menos una vez al año, 1 o 2 veces al año, hace viajes a través de toda América Latina para dar instrucción como familia, instrucción sobre conocimiento de canto, dirección de canto, alabanza, así como también talleres especiales para mujeres, talleres de evangelismo, también de fortalecimiento espiritual, etcétera. Ha tenido la gran bendición de conocer diferentes países de América Latina, con excepción de Honduras, Costa Rica y me parece que Panamá. Pero fuera de eso ha tenido una gran bendición de poder servir en cada uno de los países de América Latina, lo cual ha sido una gran bendición para ella. Profesionalmente, nuestra hermana Elizabeth es profesora de literatura y de español en México, y también tiene cursos especiales de psicología, lo cual le ha dado un gran entrenamiento para poder servir a la hermandad en distintos aspectos de consejería. Y algo muy especial de nuestra hermana Elizabeth es que hoy está de manteles largos. Nuestra hermana Elizabeth hoy está cumpliendo años. Así que eso es una gran bendición, que en el día de su cumpleaños ella también está tomando el tiempo para compartir la palabra. Y quisiera cantar brevemente este corito de cumpleaños para desearle a la hermana Elizabeth un feliz, feliz cumpleaños. Feliz, feliz cumpleaños deseamos para ti, que el Dios omnipotente te dé su bendición. Feliz, feliz cumpleaños, que Dios en su bondad te dé muy larga vida, salud, felicidad. A Dios le damos gracias, que con amor sin par al fin de otro año hermoso te permitió llegar. Feliz, feliz cumpleaños, que Dios en su bondad te dé muy larga vida, salud, felicidad. Muchas felicidades, hermana Elizabeth, y contamos con la bendición de que hoy, que en este momento nos pueda traer la palabra en esta clase tan interesante que se titula En la multitud de consejeras hay seguridad, basada en el pasaje de Proverbios 11:14. Y sin más, hermana Elizabeth, que nos traiga la lección. Adelante, hermana. Buenas tardes a todas mis hermanas. Estoy bien contenta de estar aquí con ustedes. Pues ya he estado en el Ecuador hace muchos años. Un bello país. Me encantó la visita de allá y pues ahora gracias a Dios y a esta tecnología que estoy nuevamente con ustedes y gracias a Dios que me dio este placer de que mi hija me haya presentado y pues van a decir ustedes, lógicamente va a hablar tantas cosas porque es su hija, pero ella conoce y ella sabe, le he enseñado que aunque yo sea su mamá, lo que tiene que decir, tiene que decirlo. Y estoy muy contenta con nuestro Dios. Yo siempre le he enseñado a ella también que debe lo del ministerio siempre debe seguir adelante,
Recientemente estuve en la celebración de la iglesia en San Luis y a veces la gente ya no porque uno se enorgullezca de eso, sino que es una bendición haber participado siempre en los labores del ministerio. Y gracias a Carla y a todas las hermanas por esta invitación, especialmente a las hermanas de Babahoyos, que he oído que es una bella región. Pues todo el Ecuador es muy bonito, pero esa región dice que es muy bonito, no lo he conocido. También, como dice la hermana Gladys, lo he visto en el internet, he investigado y sé que está muy bonito por allá. Y vamos a ver lo del tema. En la multitud de consejeras hay seguridad. Vamos a ver, en este fin de año y en los principios del próximo, hay y habrá países que van a tener gobernantes recién electos. Y una de las preocupaciones para los gobernantes es conformar su gabinete de colaboradores y, por supuesto, incluyendo la vital importancia de los consejeros. Todos los en los gobiernos se preocupan por hacer esto. Y es muy importante que el gobernante electo tenga la prudencia de poder escoger a sus consejeros. A veces en nuestros países, por ejemplo en México, cuando eligen sus colaboradores, a veces tratan de tomar para sus colaboradores los más cercanos, que son sus amigos, sus familiares, o a veces los que tienen compromisos preestablecidos o porque saben que le van a apoyarle en sus decisiones, aunque éstas parezcan o nazcan de caprichos. Entonces es bien importante para que la persona que va a gobernar sepa conformar bien su gabinete y sobre todo que tiene que tener buenos consejeros. ¿Y qué es lo que implica tener un consejero? La persona que desea gobernar bien debe hacer una búsqueda minuciosa y una muy responsable búsqueda para dar el consejo adecuado. Y vamos a considerar dos ejemplos. El primero que tenemos es el ejemplo de Roboam. Si ustedes se acuerdan, Roboam era un joven que al morir su padre, él tuvo el reino, pero él eligió mal a sus consejeros. Él por su juventud eligió a jóvenes y pues se fue guiado por eso de la juventud, los motivos. Y esto lo vemos en Primera de Reyes 12:8, pero por la juventud era un joven impulsivo y un joven falto de seguridad, falto de sabiduría. Pero esta elección tuvo graves consecuencias, fatales consecuencias, puesto que la consecuencia inmediata fue que ellos perdieron más del 75% del reino. Y de la manera inmediata, toda la nación de Israel cayó en manos de los enemigos. Entonces, ¿por qué fue la consecuencia? Porque no supo elegir bien a sus consejeros. ¿Verdad? A veces, casi siempre los jóvenes se van por la consejería porque buscan a la juventud. ¿No se oye? Tenemos el otro ejemplo, el de Salomón, que es el que más vamos a estudiar. Salomón, sin embargo, Salomón es el padre de Roboam. Lo primero que hizo fue pedir sabiduría a Dios. Cuando él fue puesto como rey, lo primero que hizo fue pedir sabiduría a Dios. Y es que ante todos nosotros, hermanas, debemos ir a nuestro Dios en oración. En cualquier situación, cualquier decisión que vayamos a tener, primero tenemos que pedir sabiduría a nuestro Dios. Y Santiago 1:17 dice, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Entonces, todas tenemos nosotras que pedir en oración sabiduría cuando tengamos que dar un consejo o cuando tengamos que tomar una decisión. Y vamos a ver qué fue las consideraciones que Salomón tuvo. A esto lo vamos a ver en Primera de Reyes 3, del versículo 7 al versículo 9.
Y vamos a ver en primer lugar, ¿cuál consideración fue lo que puso Salomón? Él dijo, tú me has puesto a mí, tu siervo, por rey. Tú me has puesto a mí, tu siervo, por rey. Y es que Salomón no se jacta por ser el rey, sino que se considera un siervo de Dios. Él fue y ha sido designado para servir a Dios siendo un rey. Eso es lo que él vio. Y muchas veces, bueno, en el transcurso de esta clase vamos a ver que como siervas de Dios, nosotras también somos constituidas para reinar con Cristo. Salomón no se jactó de ser el rey. Y muchas veces nosotras tenemos en nuestro ministerio, a veces nos jactamos, ¿verdad? De este servicio que tenemos. Escuchaba yo a veces una hermana que decía, para todo, ella quería la prioridad, porque dice, yo como ministro de jóvenes, y yo como esposa de ministro de jóvenes, y yo como en donde quiera ponía el título, ¿verdad? Pero nosotros no tenemos títulos, no tenemos puestos como en el gobierno. Nosotros lo que tenemos es ministerios. Y a veces algunos hasta eso lo discuten, ¿verdad? Acerca de los ministerios, que no debe haber ministerios en la iglesia. Pero Efesios 4:11 y 12 dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. El ministerio quiere decir servicio. Entonces nosotros somos siervas de nuestro Dios y no debemos jactarnos por eso de ese servicio que nosotros estamos dando. Al igual que Salomón, él dijo, tú me has puesto a mí tu siervo, por rey. Otra de las consideraciones que puso Salomón dijo, yo soy joven. Y es que por naturaleza el joven es impulsivo en sus actos. Y estos se derivan solamente de lo que el joven siente y lo que el joven ve. Se va por la vista y por lo que siente en su corazón. Y para practicar la consejería cristiana es importante entender que el consejo no lo estamos dando nosotros, el consejo debe ser de Dios, sino que nosotros no debemos más bien permitir que el consejo que vayamos a dar sea tomado de nuestros impulsos, sino que sea por voluntad divina. Recuerdo, Carla mencionó que iniciamos jóvenes del ministerio, y recuerdo que yo tenía como 17 años cuando estuvimos a cargo de la congregación. Y pues yo dije igual que Salomón, yo soy joven, ¿qué es lo que voy a hacer? Era una membresía como de unos 140 miembros y pues yo tenía 17 años, pero gracias a Dios que los hermanos no se fijaron en mi juventud, en la juventud nuestra, sino que por el contrario, ellos pedían consejo, porque venían matrimonios de años y nosotros pues estábamos recién casados, tenían matrimonios de años y venían a pedirnos consejería. Y pues nosotros, al igual que Salomón, nos poníamos en oración y dábamos al consejo. Y lo bueno es que los hermanos no se fijaron en nuestra juventud, sino que se fijaron en el consejo que se les estaba dando mediante la palabra de Dios. Entonces nosotros tenemos que practicar eso en la consejería. Otra consideración que puso Salomón, que dice, no sé cómo entrar ni cómo salir. Y es que en cualquier sociedad se tiene reglas establecidas, reglas de etiqueta, que a veces nosotras pues comúnmente en la vida común a veces no sabemos ejecutarlas, ¿verdad? Hay personas que tienen respeto, ¿verdad? Y necesitan, o sea, son personas de respeto de alto rango y a veces necesitan estas reglas de etiqueta. A veces es difícil nosotros, por ejemplo, manejar simplemente los cubiertos. A veces no sabe uno. Yo recuerdo que en la graduación de mi hermano, en el DF, ahí pusieron un montón de cubiertos. Yo dije, pues yo cómo voy a hacer con tanto cubierto.
y me empezaron a mostrar en ese momento, me decía, tú nada más ve utilizando de acuerdo a lo que te vayan diciendo, lo que te vayan poniendo, porque si no al final te vas a quedar sin cubiertos y no vas a saber qué vas a hacer, porque los meseros vienen y se llevan todo y tienen todo contabilizado. Pero cuando Salomón dijo, no sé ni entrar ni salir, no se refería a este tipo de reglas de etiqueta, que ahora hasta las reinas actuales tienen, que a veces son estrafalarias, a veces rayan en lo absurdo, sino que estas conductas deben sentir por el privilegio de que nosotras somos luminares en el mundo de una generación maligna y perversa. Esa es lo que nosotros debemos aprender. Cuando decía Salomón, no sé ni cómo entrar ni cómo salir. Así que como el mundo considera a las actrices, considera a las mujeres que están en la política como influencers, nosotros también debemos brillar más que ellas, no meramente de la manera en que te conduces de cómo son las reglas de etiqueta, sino nuestra manera de comportarnos, cómo nos deben, por nuestra conducta, seguir las hermanas. Otra consideración que tuvo Salomón es, estoy en medio de un pueblo que tú escogiste, un pueblo innumerable. Y es que Salomón reconoce que él iba a gobernar a un pueblo numeroso, a un pueblo escogido por Dios, no era un pueblo cualquiera. Y nosotras, hermanas, tampoco somos un pueblo cualquiera, somos un pueblo elegido por Dios. Ahí en primera de Pedro 2:9 dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? Para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Estamos aquí para aconsejar, para influenciar las excelencias de Cristo Jesús, tanto a la iglesia como a la sociedad. Entonces nosotros sí debemos ser influencers, pero una buena influencia para las hermanas. También Salomón puso otra consideración y dice, dame un corazón entendido para juzgar a tu pueblo. Y es que Salomón sabía que lo había constituido por juez de su pueblo. Y bueno, también en el desarrollo de esta clase, de esta exposición, veremos cómo Dios nos ha puesto para enseñar los justos juicios de nuestro Padre Celestial y cómo es que nos capacita para ello. Pero Salomón eso le dijo, dame un corazón entendido para juzgar. Juzgar quiere decir dar un juicio. Saber distinguir entre lo bueno y entre lo malo. Esa es otra de las consideraciones que Salomón tuvo. Quiero saber distinguir entre lo bueno y lo malo. Salomón sabía lo complicado que era establecer la decisión entre una decisión buena y una decisión mala. Y ya lo vemos en el ejemplo, si ustedes recuerdan, de aquellas mujeres en que tuvieron a un hijo, ¿verdad? Y que el rey Salomón tenía que saber con sabiduría qué es, para quién era ese niño, de quién verdaderamente era la madre. El hombre desde ese tiempo y hasta la actualidad tiene la deficiencia de cambiar sus conceptos, porque a veces lo que a veces antes era bueno, ahora en la actualidad a veces nosotros decimos que es malo. Y lo que antes era malo, ahora nosotros decimos que es bueno. Esto lo dice Isaías 5, 20, 23. Y dice así, hay un sinnúmero de ayes. Ay, quiere decir que es casi como una sentencia. Es como decir, pobre de ti, ¿verdad? Pero dice así Isaías 5, 20 y 23. Ay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Ay de los sabios en sus propios ojos y de los que son prudentes delante de sí mismos. Ay de los que son valientes para beber vino y hombres fuertes para mezclar bebida. Los que justifican al impío
mediante cohecho, y al justo quitan su derecho. Y en la actualidad así es, hermanos. Van cambiando las situaciones y uno tiene que estar preparadas como consejeras. ¿Qué es aquello? ¿Qué es lo bueno? ¿Y qué es lo malo? ¿Verdad? Situaciones que a veces cambiaban. Por ejemplo, no quiero meter en muchos asuntos, no porque tenga algún problema de tocar el punto, sino que no es lo que estamos tratando ahorita. Pero anteriormente, por ejemplo, si uno veía que un niño le alzaba la voz a sus padres o levantaba la mano queriéndole pegar, pues antes no lo veía uno bien. Pero ahora, pues, no lo ve uno mal tampoco. Ay, dice, mira, el niño está jugando, ¿verdad? Entonces, Salomón dijo eso, quiero saber distinguir entre lo bueno y lo malo. Vamos a ver ahora también las implicaciones de la consejería cristiana. Y es que toda cristiana, desde el momento de su bautismo, se convierte y es constituida por Dios, por un rey, por nuestro Señor Jesucristo. Apocalipsis 1, 5 y 6 dice así, y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados y nos hizo con su sangre y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. Entonces nosotras desde el momento en que somos bautizadas, Cristo nos constituye en reinas, en reyes para Dios su Padre. Entonces, por la naturaleza nuestra de ser mujeres, nosotros tenemos un puesto importante dentro de la iglesia. Nuestro ministerio es amplio. Veía en este aniversario de esta iglesia cómo alabaron a las mujeres, cómo las ensalzaron, que si no fuera por mujeres, y vemos a través de la Biblia, a través de la historia bíblica, cómo las mujeres han hecho mucho trabajo para la iglesia. Entonces, el trabajo de la mujer dentro de la iglesia es muy amplio. Pero también el apóstol Pablo le dice a Timoteo, en la carta a Timoteo, en el capítulo 2, del 3 a 5, le da unas recomendaciones para las mujeres y un trabajo específico para nosotras. Y dice así, las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, que les enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de sus casas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Cuando el Nuevo Testamento habla del término ancianas, porque dicen, bueno, pues esas son para las ancianitas, para las que ya están grandes. Este término se usaba para hablar de una persona que poseía sabiduría, una persona que poseía madurez, una persona que poseía experiencia. Me comenta mi esposo, me ha dicho que su maestro de griego le enseñaba que en el siglo I y en el griego koiné se esperaba que una persona que tenía estas cualidades, más o menos era una persona de 40 y 42 años, ¿verdad? Entonces le digo que ahora pues cambian las cosas, porque ahora pues una persona anciana no es de esa edad. Pero hay personas, ¿verdad?, que tienen mucho menos edad y tienen todas estas cualidades para ser una anciana, porque tienen sabiduría, tienen madurez y tienen experiencia. No necesariamente que tenga la edad de 40, 42, o pudiera ser que a lo mejor tiene una más edad y a lo mejor no tiene esa madurez, esa sabiduría y esa experiencia. Por eso, el autor en la carta a los hebreos reprende a sus destinatarios en el capítulo 5:12. Hebreos 5:12 dice, porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los rudimentos de las palabras de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Entonces,
cuando nuestro Señor Jesucristo, al ser nosotras bautizadas, somos constituidas en reyes. Y también somos constituidas ya con la experiencia, la madurez y la sabiduría. Somos ancianas con eso que tenemos. Entonces, por eso el apóstol Pablo reprende, debiendo ser ya maestras. Tenemos que pasar en la enseñanza, no estar con los primeros rudimentos. Mi hija es maestra de idiomas en la universidad. Entonces, imagínense que los idiomas que ella enseñara, si le llegara a un alumno que quisiera aprender el alfabeto, el abecedario, el ABC, pues para ella sería muy difícil enseñarle un idioma. Entonces, nosotras día a día tenemos que ir mejorando, no estar con los primeros rudimentos, ¿verdad? Sino ir avanzando. Por eso dice, no han madurado, dice, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Tenemos que ir madurando, ir poco a poco, alimentándonos día a día de nuestra palabra, de la palabra de nuestro Dios y obteniendo esta sabiduría, esta madurez y esta experiencia. Y basada en este texto anterior de lo que Pablo le decía a Tito, las clases que nosotros tenemos, los temas que nosotros tenemos que dar en nuestro ministerio, debe ser específico para las mujeres. No digo meramente que nosotros no estemos capacitadas o que no estudiemos temas que son difíciles a veces de entender o difíciles de explicar, pero o que haya la necesidad de tomar esos temas generales, pero sí debemos enfocarnos primeramente temas que son relacionadas para la mujer, ministerios idóneos, es decir, completamente para damas. Ciertamente podemos tomar otro tema, pero enfocado siempre a nuestra condición de mujer. Y Pablo menciona las siguientes tareas. En este capítulo que vimos de Tito, dice que seamos reverentes, es decir, consagradas sinceramente a Dios y al servicio que debemos dejar a los demás. ¿Qué quiere decir consagradas? Consagración quiere decir que estés completa. Consagrada quiere decir manos llenas, que ya no tengas espacio para nada más. Pero esta consagración debe ser sincera, puesta al servicio de Dios y el servicio para los demás, o sea, para la iglesia. Porque una cosa es dar una buena clase delante de un grupo y otra estar capacitada para poner en práctica lo que nosotros enseñamos. Decía un predicador, dice, no, dice, las hermanas son tremendas para dar clases y a veces tienen unas buenas exposiciones, una manera excelente de exponer, pero a veces la práctica no es igual a lo que se enseña. Hay ocasiones que a veces, por ejemplo, si una hermana está predicando acerca de visitar o traer visitantes a la congregación, nuevas personas, ¿verdad? Que deben atender la iglesia. Y a veces, por ejemplo, lo dio esa clase, pero a veces es ella misma, a veces llegan los visitantes y a veces ella misma no está dentro de clase. Entonces, es necesario que nosotros ciertamente podamos dar excelentes clases, pero más que nada que estemos que estemos nosotras capacitadas, no solamente para enseñarlas, sino también para ponerla en práctica. Entonces, el apóstol Pablo le dice a Tito que sean reverentes en su porte. Reverente quiere decir, ya dijimos, que sea consagrada. En su porte quiere decir lo que representa. ¿Y qué representamos nosotros? ¿Qué dijimos que somos? Somos reyes. Significa que nosotros debemos ganarnos el respeto de los demás por lo que decimos, pero no solamente por lo que decimos, sino también por lo que nosotros somos. Entonces, lo anterior también conlleva a no practicar la calumnia. Eso también le dice a Tito. No practicar la calumnia. ¿Y la calumnia qué es? La calumnia es decir una mentira en contra de alguien más.
Calumnia viene del vocablo griego diablos, que significa calumniador, ¿verdad? ¿Y quién es el calumniador? ¿Quién es el que levanta mentiras? Dice, ha sido mentiroso desde el principio, ¿verdad? Y la misma palabra lo dice. Viene de diablos, pues es el diablo, ¿verdad? Es el mentiroso. Yo recuerdo que así tenía una jefa que para todos siempre decía diablo, mentiroso, y a todos, ¿verdad? Pero eso dice que para nosotros obtener la madurez, también nosotros no tenemos que practicar la calumnia. Y dice también, ni esclavas, ni ser esclavas del vino, es decir, de las bebidas alcohólicas, porque ante todos recordemos que somos reyes. Así lo dice Apocalipsis 5, 6. Y Proverbios 31, 4 y 5, así nos dice, no es de los reyes o Lemuel, no es de los reyes beber vino, ni de los príncipes la sidra, no sea que bebiendo olviden la ley y perviertan el derecho de todos los afligidos. Esto es en cuanto a la calidad de las personas que ejercen la consejería. Y cuántas veces vemos en el trabajo secular también, que a veces por las bebidas alcohólicas hacen compañerismo y quieren tener tolerancia para el incumplimiento del trabajo. Entonces, todo esto afecta las bebidas alcohólicas. Otro aspecto, ya estando en nuestra calidad de consejeras, las consejeras deben ser maestras del bien. Las mujeres debemos ser maestras del bien, es decir, ser aptas para guiar a los demás en el camino del bien. ¿Qué es una maestra? Aquella que enseña. Yo le voy a enseñar el camino, ¿verdad? Entonces dice, nosotros debemos ser maestras del bien. Hebreos 5, 13 y 14 dice, Hebreos 5, 13 y 14. Dice, todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia. Acordémonos que justicia es saber distinguir, viene de justo, saber distinguir lo que es lo bueno y lo malo. Dice otra vez, y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Entonces, nosotras tenemos que ser maestras del bien. Dice, tiene que tener los sentidos ejercitados. Tiene que tener, dice, el que está solamente participando de la leche es inexperto. Recuerdo que tenía una compañera que dice que ella amamantaba a su hijo, tenía 9 años el niño y todavía lo amamantaba. Entonces yo le aconsejaba, le digo, el hecho de que tengas primero, pues no es sano. Todavía que le diera el biberón, pues todavía, pero lo estaba amamantando. Entonces le digo, 9 años, pues no es sano que tu niño esté todavía prendido al seno, ¿verdad? Debes enseñarle, tiene que ser maestra del bien en tu hijo, en tu familia, para que tu niño pues crezca bien. Entonces, también el texto anterior nos dice que debemos ser expertas en la palabra de justicia. Justicia dijimos que era saber distinguir lo que es bueno y malo con madurez y que nosotros hayamos alcanzado también esta madurez mediante los sentidos ejercitados. ¿Cuáles son los sentidos? El gusto, el olfato, la vista, ¿verdad? Y deben estar estos ejercitados para distinguir lo que es bueno y lo que es malo. Porque actualmente la sociedad está cambiando, ¿verdad? Los que ya tenemos más edad, pues vemos que no es lo mismo la sociedad de, no sé, 10, 20 años. Siempre va cambiando. Y nosotros tenemos que saber distinguir cuál es la mejor conducta y recomendar, dar los buenos consejos, qué es lo que tenemos que hacer, qué es la mejor conducta que debemos tener. Por otro lado, también las leyes cambian en nuestros gobiernos, inclusive aquí en Estados Unidos, las leyes no es la misma ley en todo el país, cambia de estado a estado, ¿verdad? Entonces, nosotras tenemos que estar capacitadas para todo esto. Entonces, ¿qué hacer entonces?
Si todo cambia, cambia con los años, cambia la ley, cambia de estado a estado, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Porque a veces las leyes se contradicen, ¿verdad? Entonces nosotras tenemos que estar con los sentidos ejercitados, con esa madurez, esa preparación. ¿Y cómo le vamos a hacer? La única constitución que no cambia y es inmejorable es la Biblia. Segunda de Timoteo 3, 16 y 17 dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. ¿Para qué? A fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Y observe la palabra de Dios, lo que nos dice, instruye en justicia. Quiere que nos aconseja, nos da la instrucción, qué es lo que nosotros tenemos que seguir. Es decir, que nosotros, para poder dar un consejo correcto, debemos conocer bien la palabra de Dios. Y no solamente eso, sino que también nosotros debemos ser ejemplos en la práctica. Así lo dice Primera de Timoteo 4:16, dice, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Pues haciendo esto, te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Entonces nosotros tenemos que tener cuidado de lo que decimos, porque va junto lo dicho con la práctica. Pablo también dice en Primera de Corintios 9:27, dice, golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo, yo mismo venga a ser eliminado. Por eso es que se repite que nosotras tenemos que tener no solamente la instrucción, sino también la práctica. Recuerdo que hace años había 2 matrimonios en la congregación y uno de ellos era visitante y nos decía, lo bueno es que siguen todavía en la lucha, todavía dentro de la iglesia, pero decía que el matrimonio que los invitaba a la iglesia les daba consejos de cómo regir su matrimonio. Y a veces ellos se peleaban delante de los demás, de ellos que eran visitantes, se peleaban y le decía, ustedes no pongan atención a lo que nosotros estamos haciendo, ustedes pongan la vista en nuestro Dios. ¿Ustedes creen que ese consejo seguiría en ellos? Pues realmente no, ¿verdad? Entonces, por eso dice que nosotros debemos golpear nuestro cuerpo, dice, y lo pongo en servidumbre, no sea que también habiendo sido heraldo, yo mismo venga a ser eliminado. Por tanto, la palabra de Dios, el conocimiento de la palabra de Dios va juntamente con el ejercicio que hagamos de ella. Entonces, realmente podremos ejercer la consejería. Es decir, nosotras ahí es cuando de veras vamos a ser siendo unas consejeras, que ese es el tema de esta clase. Entonces, siendo totalmente la temática de nuestra área femenina, podemos decir que nosotros debemos prepararnos para enseñar a las mujeres jóvenes. Tenemos un amplio margen de trabajo en nuestras congregaciones, enseñar a las mujeres jóvenes, un área extensa respecto a la educación de las niñas, de las adolescentes, de las jóvenes adultas. Entonces nosotros también podemos enseñar a las mujeres casadas, las que ya tenemos la madurez, la sabiduría, la experiencia, a cómo amar a sus maridos. Esto es necesario porque continuamente vemos a mujeres hablando mal de sus esposos y cosas así, expresiones como, pues ahí viene mi peor es nada. No sé si esta expresión la conozcan en otros países. Peor es nada, es que pues de eso a nada, pues algo me tocó, ¿verdad? O a veces no le tenemos un respeto al esposo y decimos, ahí viene el gordo, o ahí viene el pelón ese que está ahí, ese es el que es mi esposo, etcétera, ¿verdad? Entonces, nosotros tenemos que enseñarle a las jóvenes casadas a amar y a respetar a sus maridos, ¿verdad? Por otro lado, también debemos enseñarles a que en asuntos de la iglesia, pues no deben, en cuestiones de que sean para los varones, no deben entrometerse, ¿verdad? Es
excepto si el varón lo pide, si necesita una ayuda necesariamente ahí. Vamos a ver también que hay otros temas abundantes para esto, como el hecho de amar a los hijos, cómo ser prudentes, cómo ser cuidadosas de la casa. Bueno, en fin, hay tantos temas que no vamos a tratarlos en este día porque solamente vamos a tratar lo que es la consejería general. Entonces, en una panorámica general podemos decir que nosotras como consejeras, para ello hemos aprendido mediante la palabra del apóstol Pablo y de la palabra de Dios, qué es lo que tenemos que hacer. Primeramente, seguir el ejemplo de Salomón, estar en constante oración, pidiendo sabiduría a nuestro Padre Celestial por lo que nosotros vayamos a aconsejar y estar consciente de que nosotras somos reyes, es decir, con la facultad de juzgar, porque a veces, muchas veces decimos, no, pues yo no puedo juzgar, ¿verdad? Yo no estoy capacitada, no debo juzgar, no debo decir lo que está bien o lo que está mal. Pero recordemos que el apóstol Pablo recordó a la iglesia en Corinto. Le dice, no hay ahí ni siquiera uno para decir qué está bien o qué está mal. Ahí en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 6, versículo 5, dice, para avergonzaros los digo, pues que no hay entre vosotros sabio ni aun uno que pueda juzgar entre sus hermanos. Y es que hay muchas veces las hermanas evadimos esta responsabilidad de ser consejeras. Es decir, la facultad que hemos recibido de decir qué es lo que está bien y qué es lo que está mal. A veces no queremos pues ponernos en mal con las hermanas, pero ya lo dijo nuestro Señor Jesucristo y no quieren decirlo porque dicen, bueno, es que yo no quiero juzgar, porque se refieren al texto de Mateo 7:1, donde dice, no juzguéis para que no seas juzgado. Pero en el texto no se refiere a eso, sino ahí se refiere a que tú no puedes condenar. No vas a condenar a la persona, pero sí puedes decirla, sí puedes juzgarle, porque dijimos que juzgar quiere decir lo que es bueno y lo que es malo. Pero aún así, sin embargo, Cristo también dijo en Mateo 19:28, dice, de cierto os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de gloria, vosotros que me habéis seguido también, os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Cristo Jesús ya está sentado en el trono de gloria. Y nosotras, cuando hemos muerto a nuestra vida interior, también hemos resucitado. Esa es la primera resurrección. Hemos sido bautizadas. Entonces, dijimos que desde el momento que hemos sido bautizadas, que hemos recibido a Cristo, también nosotras somos constituidas, hechos reyes. Y fíjese usted en Apocalipsis 26, dice, Apocalipsis 26, dice, bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte ya no tiene potestad sobre estos, sino que seréis sacerdotes de Dios y Cristo y reinarán con él 1000 años. Estos 1000 años es símbolo de la larga paciencia de nuestro Dios, según segunda de Pedro 3, 8 y 9. Entonces nosotras, hermanas, tenemos esa capacidad, esa autoridad para que nosotros podamos también juzgar. Y esto va a terminar en la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Pero mientras nosotras tengamos vida aquí en la tierra, tenemos el gran privilegio de estar reinando juntamente con Él, enseñando a la sociedad y a la iglesia lo que es bueno y lo que es malo. Y nosotros juzgando y siendo consejeras de la palabra de nuestro Dios. Y hay varios ejemplos en lo que nosotras podemos hacer esto. Entonces, hermanas, no evadamos esta responsabilidad que nosotros tenemos. Y voy a dar algunos ejemplos. Mateo 18:15 dice, Mateo 18:15 dice así, por tanto,
Si tu hermano pecare contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Gálatas 6:1 dice, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Tito 2:15. Esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad. Nadie te menosprecie. En cada uno va diciendo que nosotros tenemos la autoridad para poder decir qué está bien y qué está mal. En Tito 3:10-11 dice, al hombre que cause divisiones, después de una y otra amonestación, deséchalo, sabiendo que el tal se ha pervertido y peca y está condenado por su propio juicio. Cuando uno da el consejo, cuando uno dice, porque a veces uno, no, pues yo no me quiero meter, no, yo no quiero decir. Uno tiene que aconsejar, que decirle qué es lo que está bien y qué es lo que está mal. Y a veces no queremos decirlo porque no queremos que las personas se enojen con nosotros. Pero la cristiana que es honesta y sincera va a aceptar y va a seguir el consejo. Mientras la persona, si es la persona aquella que le estamos dando el consejo es carnal y no es sincera, jamás va a aceptar y se va a condenar en su propio juicio. Ya dice un dicho, no sé si ustedes lo conozcan, el dicho mexicano, dice, el que no oye consejo, no llega viejo. Entonces es necesario que nosotras, siendo consejeras, nosotras ayudemos a las personas a seguir adelante. Al final de nuestros días, siendo consejeras, podamos decir a nuestras amadas hermanas lo que dijo el apóstol Pablo a los hermanos en Éfeso, ahí en Hechos 20:25-27. Y es lo que cada una de nosotras tenemos que tomar en cuenta, porque va en juego nuestra salvación también. Dice Hechos 20:25-27. Siempre le he dicho a las hermanas y a cualquiera que pide consejo, si tus hijos no te hacen caso, si la persona a la que tú aconsejas no te hace caso, eso ya es problema de él. Dice mi hijo, ese es su problema, ¿verdad? Pero que no quede por nosotros, ¿verdad? Y dice Hechos 20, ahora he aquí, yo sé que ninguno de todos vosotros, entre quienes he pasado predicando el reino de Dios, verá más mi rostro. Por tanto, yo os protesto el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos, que no he reunido a anunciaros todo el consejo de Dios. Y que ese sea nuestro trabajo siendo consejeras, no rehusarnos a anunciar todo el consejo de Dios. Y que el amor del Padre, la gracia de nuestro Señor Jesucristo y la comunión del Espíritu Santo sea con todas ustedes, mis amadas hermanas. Que Dios las bendiga. Amén. Muchísimas gracias a nuestra hermana Elizabeth por tan excelente exposición.